Abran, por favor, hermanos, sus Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender, atesorar tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este pasaje, Pablo trata un tema contrastante. Pablo estaba preso en Roma y preveía su inminente ejecución. Sin embargo, escribe una carta a los hermanos filipenses que disfrutaban de libertad. En la carta, Pablo enfatiza el proseguir, el continuar avanzando de manera perseverante en la vida cristiana de gozo y libertad. En el versículo 1 introduce el tema con una exhortación. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Algunos afirman que Pablo, por la frase por lo demás, iba a expresar una conclusión, pero que decidió en el último momento tratar otro tema o desarrollar una digresión. Esto equivale a afirmar que Pablo dejó una exhortación suelta, gozaos en el Señor. Argumenta que la frase por lo demás se utiliza siempre para señalar que se va a concluir, porque es sinónima del adverbio finalmente. En efecto, por lo demás, en el Nuevo Testamento se usa para señalar que se va a concluir, pero no solo tiene ese uso, también se utiliza para introducir un tema, pues también significa además. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Después de introducir el tema con la frase por lo demás, Pablo expresa la exhortación, gozaos en el Señor. Con el verbo gozaos, mencionado repetidamente en esta carta, Pablo expresa la alegría extrema, el gozo, el regocijo, el júbilo que procede de lo más interno del creyente en Cristo, a pesar de las circunstancias externas, favorables o adversas, que prevalezcan, pues la alegría, el regocijo, el júbilo, no depende de ninguna circunstancia externa, beneficiosa o perjudicial, como estar preso injustamente. El regocijo, la alegría la produce el hecho de que el Padre, por su amor y gracia, envió a Cristo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, y que cuando creímos, el Espíritu Santo nos hizo renacer, somos nuevas criaturas. También nos gozamos, nos regocijamos, incluso nos gloriamos en lo que Dios es, en sus atributos, los cuales evidencian en lo que Dios obra en nosotros y en otros. Por eso el apóstol Pablo escribió: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. A continuación de la reiterada exhortación a gozarse en el Señor, Pablo aclara que a él no le molesta repetir enseñanzas. Tenía conciencia, como todo buen maestro o predicador, que reiterar enseñanzas da seguridad a sus oyentes, aunque debe procurar el maestro, y lo hace Pablo, darle frescura, novedad a la presentación de la enseñanza, no a la enseñanza misma, a la enseñanza central o al meollo del asunto. Además de la exhortación a gozarse en el Señor, en este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo reitera 3 temas. El gozo de perseverar en la salvación por la fe. El gozo de perseverar creciendo en el conocimiento de Cristo y el gozo de perseverar en la enseñanza del regreso de Cristo. Se persevera en el gozo en el Señor cuando creemos que solo mediante la fe recibimos la salvación. Se persevera en el gozo de la salvación por la fe, rechazando la enseñanza que propone que para ser salvos se necesita cumplir la ley mosaica o cualquier otra tradición. Debemos rechazar a los que suponen que no basta la fe en el don de la gracia de Dios, su propio Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz en nuestro lugar para pagar nuestros pecados y darnos la salvación eterna.
A quien enseña esta mezcla de fe y obras para ser salvo, Pablo, versículo 2, lo califica como perro, mal obrero, embustero, que hacen el mal y mutilador del cuerpo. Puse los calificativos en singular porque se refieren a un mismo tipo de obrero. Los judíos consideraban a los perros animales inmundos, ya que estos vagaban por las calles y comían toda clase de desperdicios. Los judíos llamaban perros a los gentiles. Pablo, en esta ocasión, aplica este duro calificativo a los que insistían en la necesidad de cumplir la ley, empezando por la circuncisión para ser salvo. Les llama mutiladores porque habían pervertido la circuncisión, la habían transformado en un ritual mecánico con valor en sí misma. Habían olvidado que la circuncisión simbolizaba la relación de Dios con su pueblo por un acto de consagración y compromiso hecho con derramamiento de sangre. Dejé para el final la primera palabra del versículo 2, porque la exhortación a los filipenses también se aplica a nosotros. Guardaos, atención, cuídense de quienes mezclan la salvación, el don de Dios otorgado mediante la fe, con las obras hechas por nosotros, con el fin de alcanzar la salvación o de ayudar a Dios. Se persevera en el gozo de la salvación por la fe, no teniendo confianza en la carne. La carne consiste en lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo logro. Los creyentes en Cristo, dice el versículo 3, somos la circuncisión, los que de espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, que nos alegramos, que tenemos una relación interna con Dios. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Romanos 2:29. La palabra traducida en el versículo 3, gloriamos, encierra las ideas de enorgullecernos, jactarnos, alegrarnos, pero noten, en Cristo Jesús, no en nosotros, que no confiamos en la carne. Repito, que no confiamos en lo que somos, en lo que hagamos, en lo que logremos, sino en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Algunos de estos falsos maestros podrían acusar a Pablo de no intentar cumplir la ley, por lo cual él dice en el versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y enlista sus méritos de confiar en la carne, lo que era y había hecho, versículos 5 al 6. Sus padres cumplieron, los circuncidaron al 8º día. Hijo de hebreos, descendiente de la tribu de David, no era prosélito. Un prosélito era un gentil que se había convertido al judaísmo. Experto en la ley, pertenecía a los fariseos. Celoso de la ley hasta rayar en el fanatismo, persiguió con la intención de exterminar a quienes se oponían a la ley. Irreprensible o intachable desde el punto de vista humano en el cumplimiento de la ley. Se persevera en el gozo de la salvación por la fe cuando se deja de confiar en lo que yo soy, yo hago, yo logro. Las acciones mencionadas y cualquier otra realizada confiando en la carne, examinadas y valoradas en un tiempo como ganancias, Pablo las desecha, versículo 7, como pérdida por el amor o causa, traducen otros, de Cristo. Observen, no es el amor o causa de Pablo por Cristo, sino el amor o causa de Cristo por Pablo. ¿Por qué estima, considera o juzga como pérdida, basura, estiércol, todo lo que en un momento valoró como ganancia? Pablo considera como basura el esfuerzo humano invertido con el fin de salvarse, porque no le sirvió para nada. Nadie puede salvarse por la ley, la circuncisión no salva, ni la estirpe judía, ni el conocimiento profundo de la ley, ni la defensa de la ley, ni la calificación de justicia otorgada por los hombres. Pablo considera como basura el esfuerzo humano invertido con el fin de salvarse, porque es superior el conocer a Cristo. Dice el versículo 8, por la excelencia, lo incomparable, la subliminidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este conocimiento involucra el intelecto, la voluntad y como consecuencia las emociones.
es un conocimiento vivencial, interiorizado y excelente, incomparable, sublime, porque proporciona una nueva vida en esta tierra y la vida eterna. Pablo considera como basura el esfuerzo humano invertido con el fin de salvarse, porque es superior la justicia que por la fe nos atribuye Cristo. Vean el versículo 9, y ser hallado o unido en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe en Cristo, Dios considera justo al creyente. No es una opinión humana, es la decisión de Dios. La de justicia de Cristo se nos atribuye a los creyentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En otras palabras, por la fe en Cristo, el creyente tiene la medida de justicia que Dios demanda para que una persona sea salva. Pablo considera como basura el esfuerzo humano, invertido con el fin de salvarse, porque adquirió un propósito superior. Lo que podemos saber y experimentar de Cristo apenas principia cuando empezamos a creer en Él, cuando creemos en Él. Versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando creemos en Cristo, iniciamos un proceso de santificación, de perfeccionamiento. Pablo tenía unos 30 años de haber creído en Cristo cuando escribió esta carta. 30 años aprendiendo de Él y sirviéndole, y aún así escribió, versículo 13, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este proceso lo explica en el siguiente asunto, en el que reitera que se persevera en el gozo en el Señor cuando crecemos en el conocimiento de Cristo. Para crecer con gozo en el conocimiento vivencial, interiorizado de Cristo, Pablo compara la vida cristiana con un evento muy familiar para los griegos, una carrera atlética. Para llegar a la meta, el atleta necesita 3 decisiones con sus respectivas acciones. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo da por sentado que él ya está en la carrera, ya es salvo. Es decir, ya está en la carrera cristiana. Incluso ha recorrido un tramo. No pretendo haberlo alcanzado, logrado, conseguido. No ha terminado la carrera. Aclaro, Pablo no estaba hablando de llegar a ser salvo, porque ya lo era, ni del éxito en el servicio, sino de su crecimiento espiritual. Pablo considera como prioritario lo que falta para llegar. Así que lo pasado lo considera como algo finiquitado y cancelado. También así puede traducirse olvidando. Pablo ha decidido recorrer lo que falta. Si combinamos 3 traducciones de la Biblia, nos queda una idea muy clara, muy gráfica de lo que Pablo escribió. Extendiéndome, esforzándome, me lanzo a lo que está delante. Segunda decisión, proseguir para alcanzar el premio, versículo 14. Prosigo, sigo avanzando, me lanzo corriendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento es supremo porque procede del cielo. Con toda seguridad los filipenses pensarían en el podio, una pequeña plataforma donde subían a recibir el premio de parte de un juez los atletas que terminaban la carrera. Tercera, avanzar junto con los miembros del cuerpo de Cristo. Versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si de otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Exhorta primero a los maduros, dice él, los que somos perfectos, a tener la misma actitud, pensamiento y sentimiento. Reconoce, que en la iglesia no todos tienen el mismo grado de crecimiento, pero eso nosotros no lo debemos tomar en cuenta, porque eso lo revela Dios a cada quien. Lo importante es que desde donde estemos, sin importar el grado de avance en nuestro crecimiento espiritual, todos sigamos en la misma dirección. Para perseverar en el gozo en el Señor durante nuestro crecimiento en el conocimiento de Cristo, requerimos tener claro que existe una meta que Dios nos ha puesto, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Requerimos recibir por medio de la lectura y estudio de las Escrituras la revelación de Dios del grado de nuestro avance espiritual. Requerimos imitar a Pablo y a quienes se comportan como él. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, o modelo que les hemos dado. Esta exhortación, sed imitadores de mí, pareciera evidenciar un alto grado de arrogancia por parte del apóstol. Sin embargo, se refería únicamente a que lo imitaran a él y a otros cristianos maduros en su actitud de reconocer que no había llegado a la meta puesta por Dios y que debía seguir avanzando. Además, a la luz de otras exhortaciones semejantes, logramos poner en su justa dimensión esta exhortación, pues explicitan a quién imitaba Pablo y por tanto a quién debían imitar los filipenses. Por ejemplo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sigamos pues, hermanos, avanzando, considerando lo que está adelante y lancémonos a recorrerlo. Se persevera en el gozo en el Señor cuando tenemos nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Pablo describe a los hombres esencialmente terrenales. Se vale para describirlos de los falsos maestros. Les vuelve a advertir, versículos 18 y 19, y ahora lo hace llorando del peligro que representan los falsos maestros. Rechazan la salvación obtenida para nosotros por la muerte expiatoria de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Para estos hombres, como para todos aquellos que prediquen otra manera de ser salvos, como las obras de la carne, su fin será perdición. Estos falsos maestros buscan solo satisfacer sus apetitos, entre ellos la glotonería, cuyo Dios es el vientre. Se vanaglorian, pues, de su enseñanza, pues se glorían, y esto es su vergüenza, esta enseñanza es su vergüenza. Estos falsos maestros suponen que solo el conocimiento humano y la conducta derivada de ese conocimiento son suficientes para agradar a Dios. Solo piensan en lo terrenal, diría yo, donde está su tesoro y a donde pertenecen. Se persevera en el gozo de la salvación por la fe si tenemos claro cuál es nuestra ciudadanía. Los filipenses conocían en qué consistía ser ciudadano. Filipos, desde un siglo y medio antes de Cristo, se había constituido en una colonia romana, por lo cual los filipenses eran ciudadanos romanos, igual que Pablo, protegido por las leyes del imperio. Los cristianos filipenses sabían por experiencia los privilegios y ventajas de esta situación de ser ciudadanos. Los creyentes en Cristo filipenses poseían una ciudadanía superior a cualquier otra ciudadanía. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La ciudadanía celestial es superior a cualquier otra porque quienes la tengamos del cielo, con gozo y expectación esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía celestial es superior a cualquier otra porque solo quienes poseamos gozaremos de la resurrección. Cuando Él venga por su iglesia, versículo 21, transformará el cuerpo
de esta humillación nuestra. La ciudadanía es superior a cualquier otra porque solo quienes la poseamos tendremos un cuerpo celestial semejante al cuerpo de la gloria suya, la gloria de Cristo. Un cuerpo sin limitaciones que no podrá ser humillado por el hambre, la sed, el cansancio, el pecado y por ninguna enfermedad, porque será un cuerpo para el cielo, celestial, espiritual, glorioso, incorruptible, poderoso, inmortal, a la imagen del cuerpo de Cristo. Esto será posible porque Cristo lo hará por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La conclusión lógica de la exposición paulina constituye el versículo 1 del capítulo 4, una exhortación en la cual Pablo establece el resultado de reiterar enseñanzas para dar seguridad. Estad firmes en el Señor. El versículo completo dice así: así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Resumo. El verbo gozaos, palabra clave en esta carta, se refiere a la alegría extrema, el regocijo. El júbilo que procede de lo más interno del creyente en Cristo, a pesar de cualesquiera circunstancias externas, favorables o adversas, que prevalezcan, pues la alegría, el regocijo, el júbilo no depende de ninguna circunstancia externa, beneficiosa o perjudicial, como sufrir la pérdida de la libertad de manera injusta. El regocijo, la alegría, el júbilo, la produce el hecho de que el Padre, por su amor y gracia, envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para que seamos salvos. Pero debemos perseverar creciendo en el conocimiento de Cristo. Tenemos que continuar en la carrera, cancelando lo que quedó atrás. Lo importante es lo que nos falta. El gozo de perseverar en la esperanza del regreso de Cristo. La Biblia enseña claramente que Cristo volverá y que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, si todavía vivimos, seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana tu palabra. Queremos, Señor, gozarnos en la salvación que tú por tu gracia y mediante la fe nos has dado. Queremos, Señor, también seguir gozándonos de manera perseverante en el crecimiento espiritual. Permítenos, Señor, darnos cuenta cuál es nuestro crecimiento y qué nos falta todavía por alcanzar para llegar a la meta. Te pedimos también, Señor, que nos gocemos en que somos ciudadanos del cielo y que por lo tanto tú regresarás por nosotros y nos resucitarás. Nos darás un cuerpo que no será débil, que no tendrá hambre, ni sed, ni padecerá enfermedades. Gracias, Señor, porque sabemos que estaremos contigo y en esta esperanza perseveramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.